Liotti, que ustedes saben es el jefe de política de la Nación y es una persona tan interesante que siempre trae información. Nos dijo Paulo Oliveto, Jorge, recién, que hay legisladores acá que están llamando a ir a la marcha, digamos, que hay una connivencia entre el kirchnerismo, como lo hay en el voto, y la izquierda, digamos, una expresión de la izquierda contundente en la calle, y que en realidad lo que está pidiendo son más planes. Todo esto en el escenario en que se pelean por otras cosas la presidenta, me va a salir toda la vida, el presidente y la vicepresidenta, pero todos tenemos esa intuición, no es un fallido de quién maneja los resortes del poder. ¿Qué estás viendo, Alberto? ¿Qué información tenés de lo que está pasando? Bueno, María Laura, buenas tardes. Bueno, en realidad tenemos una situación de crisis en distintos niveles o distintos planos, ¿no? De base, claramente, hay una situación de pobreza que alcanza a un 40% aproximadamente. Después tenemos un índice de inflación que viene sumamente elevado, que digamos el mes pasado había sido 6,7, hoy en un rato se va a conocer, en el gobierno están hablando de que el índice sería del 5,8, es decir, baja un poco pero sigue siendo alto y que tiene una fuerte incidencia el tema de incremento en los alimentos en particular. Entonces, ese es el trasfondo social económico de base sobre el cual se depositan una serie de tensiones que derivan de una puja distributiva muy grande. Estos grupos que están marchando ahora son grupos claramente opositores de izquierda que si bien lograron algún tipo de articulación con el gobierno de la ciudad y de la nación para que esta marcha no reprodujera lo que había pasado, recordarás, hace más o menos un mes con esos 2 días de acampe en la avenida 9 de Julio, sí, y que había generado un trastorno muy grande, hay alguna coordinación, pero la demanda sigue siendo esencialmente por más planes y por planes con mayor volumen. Es decir, no hay manera de responder satisfactoriamente a las demandas que se plantean, porque el gobierno también ha dicho que no iba a incrementar la cantidad de planes. Entonces, tenés como cuestiones socioeconómicas de base y después cuestiones políticas en la superficie que son las que nosotros vemos y se tensionan permanentemente. Claro, el gobierno dijo que no iba a dar más planes. Beliboni y todos los que están, las distintas organizaciones que están en la calle están diciendo nosotros tenemos solamente el 10%, tienen muchísimo más los que están dentro del gobierno y esta tensión va a seguir. ¿Vos decís que el gobierno no les va a dar más planes? ¿Se planta en eso? Mirá, yo creo que ahí hay una postura, por lo menos lo que transmite el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, es que no van a ampliar la cantidad de planes y esta ha sido la discusión. Hubo en algún momento un diálogo, ahora el diálogo se ha cortado nuevamente, con lo cual yo no veo ninguna perspectiva de que nos permita pensar que no van a repetirse este tipo de manifestaciones, quizás con otros formatos, pero ahí está planteado. Y esto que vos decías, María Laura, hay claramente una división entre aquellos movimientos que están dentro del gobierno, incluso forman parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, que también demandan más planes. Y un dato que para mí no es menor: estas agrupaciones de izquierda en torno de la unidad piquetera, que tiene quizás al polo obrero como cabeza visible, hasta el año pasado eran movilizaciones, yo te diría, relativamente acotadas. Han venido creciendo fuertemente, no solo porque hay una mayor necesidad o demanda de alimentos o porque la plata no alcanza, sino porque también hay un trasvasamiento de algunas bases que estaban en los movimientos oficialistas y que no quieren seguir siendo parte, yo diría, de lo que ellos consideran que es una postura condescendiente, entonces van a las agrupaciones más combativas, ¿no? Atención a este dato que nos está trayendo Jorge Liotti, que siempre tiene información flamante y además novedosa. En este caso nos está diciendo, cada vez son más grandes las marchas de los movimientos piqueteros porque hay un trasvasamiento de los de quienes están en algunos sectores de piqueteros oficiales a estos movimientos que están protestando hoy. Un trasvasamiento, ¿por qué, Jorge? ¿Porque no se sienten representados por quienes están en el gobierno? Bueno, porque de alguna manera empiezan a interpelar a sus líderes de esos movimientos diciendo: ustedes son parte del gobierno y este gobierno no hace lo suficiente contra la inflación, no quiere ampliar los planes. Entonces hay una tensión interna que hace que algunos actores empiecen a alimentar esta marcha. Por eso digo,
Fíjate el número, Sí. cuando empezaba a bajar la pandemia en la última mitad del año pasado, estas movilizaciones eran de 1000 personas a lo sumo. Hoy estamos viendo movimientos ya mucho más articulados, son distintas organizaciones que conformaron esta unidad piquetera y que hoy tienen una visibilidad y una logística muy superior a la que tenían solo hasta el año pasado. Yo digo, en este contexto social y económico, digamos, yo te diría que es hasta algún punto esperable que esto ocurra, a pesar de que hay una gran porción que están, yo te diría, contenidos dentro del paraguas de las organizaciones afines al gobierno. Hay muchas cosas que están pasando simultáneamente, esto me parece muy importante decirlo, y también hace un ratito nada más, uno de nuestros móviles estaba con Beliboni y con otra dirigente, te cuento Jorge, que dijeron acá que la CGT y la CTA para ellos son cómplices del gobierno, directamente enfrentados con las centrales obreras. Claramente, porque la CGT, digamos, tiene una postura de acompañamiento al gobierno y eso está claro, y aparte representan al universo de los trabajadores formales. Después tenés los que representan a lo denominado economía popular y ahí vos tenés la división entre los movimientos más cercanos al gobierno y estos que son claramente opositores. Entonces, desde acá obviamente critican a la CGT o a la CTA, que también acompaña al gobierno, diciendo, bueno, ellos no comprenden las necesidades de los sectores más marginados, que este sector empieza a, digamos, a representar en forma más abarcativa. Después hay que ver si esto tiene algún tipo de expresión político-electoral, que obviamente el polo obrero es una expresión también de sectores que están cerca del FIT. Hay que ver si después esto, cuando llega el momento de la elección, tiene una traducción en votos. En principio, lo que hacen es canalizar el malestar social de un sector de base que obviamente no la está pasando bien para nada y que siente la absoluta tranquilidad de poder cuestionar al gobierno y a las políticas económicas sin los condicionamientos de los movimientos oficialistas. Me tengo que ir a los móviles, me quedo con un montón de preguntas para hacerte, Jorge, no sé si tenés algo de rato, quiero saber si esto va a seguir, si va a aumentar, si este trasvasamiento en los movimientos sociales va a aumentar. Me tengo que ir con Nacho, ¿no? Con Nacho Damonte, sí, ahí está, perdón, Jorge, empezaron a marchar, están viniendo supuestamente para Plaza de Mayo, digo supuestamente porque está todo muy demorado, Nacho. Sí, costó, María Laura, la verdad que costó, pero finalmente se pusieron de acuerdo todos los líderes de las organizaciones sociales. Conversábamos con Beliboni más temprano y como lo dijo el mismo Beliboni a las cámaras de la Nación Más, en 30 minutos arrancamos a marchar. Bueno, dicho y hecho, ya están marchando para pasar por el Puente Pueyrredón y desembocar en la avenida 9 de Julio. Un grupo marchará por la 9 de Julio, el otro irá por avenida San Juan para tomar Paseo Colón. La idea es terminar en la Plaza de Mayo. Calculan que estarán caminando alrededor de 1 hora. Tengan en cuenta que aquí en Avellaneda, bueno, han pasado alrededor de 2 cuadras de manifestantes. Todavía quedan 8 cuadras más. María Laura, acá debe haber arriba de las 20.000, 30.000 personas. Todos van a cruzar por el Puente Pueyrredón, ¿eh? Atención para los automovilistas que quieren ingresar a Avellaneda y, por supuesto, los que quieren salir no lo van a poder hacer por el Puente Pueyrredón, podrán hacerlo por el Puente Bosch, por otro puente también que une Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires, pero el principal no se va a poder utilizar y bueno, comienzan a marchar, van a estar así, marchando unos 20, 30 minutos, van a ver la imagen porque la verdad es que son muchísimas las cuadras repletas de manifestantes. Sí, ahí lo vemos y vamos a ver todos los móviles. Es interesante lo que decía Jorge Liotti recién, hay un trasvasamiento de otros movimientos, cada vez hay más en la calle, más personas en la calle en las marchas piqueteras. Sí, yo creo que hay 2 cuestiones que son claves para analizar. Uno es el desordenado, desorganizado escenario político nacional. Y eso tiene repercusión en la calle. Y la segunda cosa para analizar, que me parece que es quizá para largo, para analizar los últimos años, es el modo de territorialidad que están utilizando distintos sectores para marcar esas señales de potencia. Lo vimos en Juntos por el Cambio, lo vimos en la oposición, lo vemos en el oficialismo, que habían perdido la calle en los primeros años de gobierno de Alberto Fernández y había cierta preocupación en eso. Y hoy lo vemos en estas marchas y manifestaciones piqueteras que lo que hacen es mostrar y representar esta situación de un clima enrarecido y complicado a nivel
inflacionario y económico. Ahora, esto va a seguir, se los pregunto a Jorge Liotti y también a Slavinski, ¿va a seguir, va a crecer? ¿Cuál es el escenario que imaginan? ¿Se va a mantener, se va a sostener o va todavía a aumentar, Jorge? Bueno, mirá, María Laura, yo te diría que hay dos cuestiones importantes. De lo que tiene que ver con la cuestión de la calle, que es un tema en términos simbólicos muy importantes de la crisis del 2001 hasta ahora, sí. El oficialismo que también sale a ocupar la calle, como fue en su momento cuando se movilizaron las organizaciones afines al gobierno o cuando se movilizó la Cámpora el 24 de marzo, vos tenés dos tipos de desafíos, ¿no? Cuando se movilizan aquellas agrupaciones, por ejemplo, con los banderazos o la movilización del otro día del campo, que el gobierno la desdeña, sabe que no es su electorado, que pertenecen a otro espacio, más vinculado a Juntos por el Cambio, y otra es cuando se movilizan estos sectores populares, porque estos sectores populares históricamente estuvieron cerca del oficialismo y eran sectores marginales que hoy están muy, digamos, engordados. Sí. Entonces, esto sí es una preocupación porque de alguna manera pierde presencia el oficialismo en la calle a manos de un sector que antes ellos podían controlar. Naturalmente, en la evolución de esto, si va a crecer o no, va a ir de la mano de un factor que, insisto, va a tener un dato central en un par de horas, que es el dato inflacionario. Si efectivamente, como dice el gobierno, un poco en la comitiva que está en este momento con Alberto Fernández en Francia, está en 5.8, es un mal indicador, porque quiere decir que la baja fue mucho menos de lo que esperaban al Ministerio de Economía, que decían va a estar entre 5 y 6, pero esperaban que estuviera más cerca de 5 que de 6. Si es 5.8 es un mal dato, y eso te diría que es un mal presagio hacia adelante respecto de cómo puede evolucionar la situación social. Excepto que en mayo, recordemos que esto sería la medición correspondiente a abril, haya una merma significativa. Claramente lo que está sufriendo la economía argentina no es un pico puntual, sino un incremento sostenido de la inflación que ha pasado de estar en 2-3% a estar entre el 5 y el 6,7, un número elevadísimo. Entonces, depende de la evolución del tema inflación, del costo de vida, del poder adquisitivo de la gente, cuánto efecto o, digamos, yo diría derrame social sobre las calles podría continuar en los próximos días o semanas. ¿Y por qué la pregunta es cómo sigue? Porque estamos en uno de los años con más piquetes, o sea, las cifras son gigantescas y cada vez hay más piquetes en la calle y no estamos viendo que se solucionen los reclamos de los piquetes, ni siquiera que se vayan a solucionar, Gabriel. Sí, no hay nada que indique de que esto vaya a disminuir. Yo creo que sobre todo se vienen años... se viene el año electoral, se viene el año con muchas elecciones, porque uno piensa que pueden ser en octubre del 23 y sin embargo va a haber distintos distritos votando y eso hace que la crispación en el escenario político sea mayor.